La respuesta es obvia. Estás aquí porque crees que Jesús es Dios. Vamos a iniciar una serie de reflexiones sobre la fe en Jesús. Y les digo, ¿por qué pareciera obvio? Porque mientras estemos en un cuerpo, como dice la Escritura, mientras estemos en la carne, es muy fácil que a cada uno nos parezca que estamos en la fe. Lo que la congregación no puede ver, sin embargo, por eso Dios ha dado dones y ministerios y obras, es para que el cuerpo de Cristo se edifique. Y hay cosas que el pastor puede ver que la congregación no puede ver. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo está la fe de cada uno? ¿Y saben qué es lo pavoroso? Y fíjense bien la palabra que... pavor. Que uno se da cuenta como pastor que muchos creen que están en la fe, pero no lo están. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Miren, les doy una respuesta bien sencilla. Judas estuvo con Jesús y lo traicionó. Y Judas pensaba que tenía razón, pero era del maligno. Y así pasa muchas veces en la congregación. Pero es algo que la congregación no lo ve, porque no es su ministerio. A veces apenas pueden ver su propia fe, pero no pueden tener una visión general de hacia dónde va caminando la iglesia. Esa es la razón por la cual, con la ayuda de Dios, intentaré despertar los sentidos espirituales de ustedes para que sepan si están verdaderamente en la fe. Hace rato recibimos una palabra hermosa de Dios, en el sentido de que ya no sufras. ¿Cómo que más no se va? Que pronto viene. Que pronto viene el Señor. ¿Cómo recibiste esa palabra? Para algunos es algo tan ordinario que es lo mismo que no se hubiese dicho nada. Para otros es una palabra de consuelo y para otros es una duda, para otros es esperanza. Y solamente quien está en afinidad espiritual con Jesús puede entender el significado de tal palabra. Así que si estamos aquí porque creemos en Jesús, vamos a empezar desde el cimiento mismo. En esta cita nos dice así el apóstol Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. La palabra que recibimos es una señal, en el sentido de dunamis, porque es el Espíritu de Dios hablando, es un poder de Dios.
Y así como en esa época Jesús hizo muchas señales, hoy el Señor hizo una señal en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vamos a ver las señales que están escritas y que son para todas las generaciones, que son la revelación de Dios mismo y cuya finalidad es que creamos que Jesús es el Cristo. Creer en el sentido de tener una fe pistis, una fe que escucha y obedece aquello que es revelado. Eso es creer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y no solo el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que la fe tiene una finalidad, que tú tengas vida. No cualquier vida, vida abundante. Cuando la fe se seca y ya no produce en ti vida, hay que ver qué falló. Naufragaste en cuanto a la fe, te desviaste de la fe, o la fe, al no ser alimentada, se convirtió en rutina, simplemente. Cristiano por rutina, cristiano simplemente, pues porque soy cristiano y ya, ¿no? Y lo mismo te da, si estuvieras en la India serías budista, pues sí, me tocó ser budista. Si estuvieses en Oriente, dirías, pues me tocó ser musulmán. Esa es la actitud de muchos cristianos. Estoy en el continente americano, me tocó ser cristiano. Y hay una fe muerta. Aquí dice claramente que lo que está escrito es para que crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Mi primera pregunta es, ¿tu fe te vivifica? ¿Verdaderamente tu fe te vivifica? Porque tu fe, si tu fe no te vivifica, entonces no tienes fe. La verdadera fe en Jesús te vivifica. Si tu fe solamente es rutina, si tu fe solamente es tradición, si tu fe solamente se limita a pensar que tienes una serie de valores morales que te indican cómo vivir en sociedad, tu fe no sirve para nada. Te lo digo de verdad. Tu fe se ha secado, se ha acabado. La razón es porque, como lo iremos viendo, de Jesús mana la vida. Y si de ti no mana la vida, tu fe está muerta. Y entonces tienes la misma fe de los demonios. A los demonios su fe no les salva para nada. Tienen fe, creen en Jesús, pero no les sirve de nada. Si tu fe es accesoria a tu manera de vivir y no te vivifica, tu fe no sirve para nada, aunque seas cristiano. Aunque alguna vez hayas hecho una oración con todo corazón
y le dijeras a Jesús: gobierna mi vida, sé Señor de mi vida, sálvame. Pero ese momento en que incluso pudiste experimentar su presencia y su consuelo, pasó. De tal manera que solamente se ha convertido en un recuerdo. E incluso has llegado a atribuirlo a una emoción que sí, existió en algún momento, pero ya pasó. Y no te está vivificando. Has naufragado en cuanto a la fe. Tu fe está muerta y no te sirve para nada. Ahora, ¿se dan cuenta de lo importante que es la reflexión que vamos a ir teniendo? Para ir desarrollando esta reflexión, quise volver al fundamento nuevamente. En este caso, ir al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Quise escogerlo porque en este Evangelio el apóstol muestra, manifiesta que Jesús es Dios. Da por hecho que Jesús es un verdadero hombre. Eso lo da por hecho. Lo que manifiesta el Evangelio es que Jesús es Dios. Ese es el cimiento de la fe. Tiene un comienzo racional, testificado por quien experimentó una transformación de vida, no en su propio esfuerzo, sino en la vida misma que le fue suministrada a través de la fe en Jesús por el Espíritu Santo. Cuando tu fe de origen no es sana, de origen, tu fe está muerta. Aunque te proporcione valores para la vida, aunque te proporcione normas socialmente aceptables para vivir, porque a la hora de la verdad, quien dirige tus decisiones no es la obediencia a la fe, sino es la obediencia a tus propias luces, como lo leyó la hermana hace rato. Consideras ser sabio en tu propia opinión. Porque la fe, al ser de origen muerta, es accesoria. Así que una fe sana es fundamental para poderla vivir. Tan importante es que, así nos lo dice la misma revelación. Vayan a la carta a Tito y miren lo que nos dice en cuanto a la fe sana. La carta de Tito, en el capítulo 1, los versos 13 y 14, nos habla de la fe sana. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres
que se apartan de la verdad. Una de las creaciones más pavorosas de la humanidad, escuchen bien lo que les voy a decir. Una de las creaciones más pavorosas de la humanidad es el cristianismo. Cualquiera dice, ¿y ahora qué le pasó al hermano? Ya está endemoniado. Está hablando el diablo y Satanás a través de él. ¿Cómo va a ser el cristianismo una de las cosas más horrendas que ha creado el hombre? No habla Satanás por mí. El cristianismo es la perversión más grande que del evangelio ha hecho el príncipe de este mundo. Porque, ¿cómo? Bueno, aquí nos dice claramente que, hablando de la sanidad de la fe, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si tú te has preguntado o te preguntaste, ¿por qué el cristianismo es una de las cosas más perversas que han sido creadas? Entonces no has entendido todavía la sana doctrina. No has conocido el evangelio realmente. Has conocido la religión cristiana, institucionalizada, jerarquizada y centralizada. Y has asumido que en eso consiste la fe. No hay nada más perverso que cuando alguien que cree que es hijo de Dios puede asesinar a otro pensando que está sirviendo a Dios y se siente bueno. Eso ha hecho el cristianismo a través de todas las denominaciones católicas, protestantes y demás con la humanidad, justificando todo tipo de regímenes totalitarios, dictatoriales, guerras, instituciones, pervirtiendo el verdadero mensaje del evangelio. Para todos ellos, la fe está muerta. Y se cumple en ellos lo que dijo el Señor Jesús. Llegará el tiempo cuando cualquiera que los mate pensará que está dando culto a Dios. Cuando el imperio actual lleva la democracia a otros países, ¿cuáles son los valores que sustenta su ejército? Dios, patria, familia, libertad, democracia. ¿Pero eso llevan? Cuando las derechas políticas y las izquierdas políticas nos quieren obligar a tomar posición para defender un régimen, el que sea, y no tienes sanidad en la fe, eres presa de cualquiera de ellas. Porque aún dentro de la iglesia, los hijos de Dios se dividirán. Este es de derecha, este es de izquierda. Este es facho y este es chairo. Y ni unos ni otros son sanos en la fe. Ni unos ni otros. Porque tanto la derecha como la izquierda son los dos pies de una misma cabeza. Y esa cabeza es el príncipe de este mundo,
que ha usado el Evangelio para que domine o la derecha o la izquierda según sea el momento conveniente para el príncipe de este mundo, según el momento que se esté desarrollando. Y nuestro país hoy está en un peligro gravísimo. Y la lucha, antes de llegar a las armas, se desarrolla en la mente. Y no hay mejor manera de controlar a las personas que controlar su mente. ¿Cómo piensan? Y cuando en su mente están convencidos que su cristianismo, su fe, es la que los lleva a tomar decisiones, pero su fe nunca les llevó a tener una experiencia vivificante dentro de sí mismos, sino solamente se redujo a una pertenencia a una congregación religiosa o a una iglesia institucionalizada en la que la fe solamente es algo secundario para la vida y te anestesia la conciencia para tomar decisiones políticas eres un cristiano que naufragó en cuanto a la fe. Tu fe no te sirve para nada. La fe en la denominación a la que pertenezcas solo te hace sentir bien para anestesiar tu conciencia. Pero antes ya han apagado al Espíritu Santo en su corazón. Porque nunca fue el Espíritu Santo el que gobernó tu fe. Fue como acabamos de leer. Atendieron a fábulas y a mandamientos de hombres que se apartaron de la verdad. Olvidaron algo fundamental. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero prefirieron depositar la confianza en la guianza del Espíritu Santo y la sustituyeron por la guianza del pastor, por la guianza del superior jerárquico eclesiástico de su institución religiosa. Llámese obispo, llámese papa, llámese alianza evangélica. ¿Y saben quiénes fueron los únicos beneficiados de esto? Los dirigentes, quienes les predican. Pero ellos han vendido su espíritu a Satanás. Lo más triste es que creen que son cristianos. Ahora bien, ¿qué hay de los verdaderos cristianos? De aquellos que han conocido que al único que deben lealtad y obediencia es al Espíritu de Jesucristo. Les voy a decir qué ha pasado. Resulta con que la batalla de la fe es muy dura. Es más fácil seguir los impulsos de tu propio corazón que obedecer al Evangelio. Eso es mucho más fácil. Tan fácil es que hay una oferta inmensa en todas las denominaciones para llevar un cristianismo tan sencillo, tan agradable.
que el sentido de batalla espiritual se ha reducido a una caricatura. Piensan que ser cristiano es poner eslogans en la congregación y decir: peligro, hombres orando. Y es un eslogan. Y hay reuniones de varones en las que los varones se sienten bien porque están armando el ejército de Dios en oración, pero para sostener su institución, su actividad religiosa. Y lo mismo las mujeres, y lo mismo los grupos de niños, y lo mismo los grupos de jóvenes, de la misma manera. Cuidado, hombres orando. Porque aterrizo a los ejemplos. Mientras estén asistiendo a congreso tras congreso, mientras estén obedeciendo a sus pastores en las actividades que hacen, mientras estén participando en los ministerios que tiene la iglesia, pero no honren a sus padres, se sienten buenos cristianos, pero anulan el mandamiento de Dios, pero se sienten buenos hijos y buenos cristianos. Se sienten buenos esposos y buenas esposas porque cumplen con ciertas devociones que les imponen sus pastores, a quienes les piden rendirles cuentas. Y dice: sí, tengo mi tiempo con Dios, tengo mi devoción, la presento al pastor, él cuida mi vida espiritual. Y entienden la obediencia a Dios como la obediencia a los hombres. Aunque ignoren a su vecino de al lado que está enfermo. No es miembro de la iglesia, que se las arregle como pueda. No es parte de nosotros. Se lo digo porque por ejemplo, hay cosas que te marcan siempre por años, que no puedes olvidar. Alguna vez, cuando yo estaba buscando una congregación, llegué a una iglesia y tú entiendes, ¿no?, que es la familia de Dios, que son los hijos de Dios, que son que puedes hallar esperanza y compañerismo. Y cuando llegué me encontré con un compañero de trabajo. A mí me dio mucho gusto verlo. Es cristiano. Qué bueno. Y me acerco y lo saludo. Y lo primero que hizo entre comillas, cristiano, cuando me acerqué a él fue: ¿qué haces aquí? Fíjense la bienvenida. ¿Qué haces aquí? ¿Ven lo que significan estas palabras? No estaba recibiendo a un compañero de trabajo que es cristiano, que es hijo de Dios, y se alegrara porque ahora es parte es reconocido como parte del cuerpo de Cristo. No, es la extrañeza de ver que alguien que no es de mi congregación, ¿qué hace aquí? ¿Qué haces aquí? Pero se siente cristiano. Pedía permisos en el trabajo, o hasta sus vacaciones incluso, para que coincidieran con los congresos
que se hacen y sentarse a inscribir gente, dedicar los 15 días de descanso a participar en toda clase, en la logística, porque está sirviendo al Señor. Pero cuando alguien se acerca para Dios, en lugar de decir qué bueno que somos hermanos en la fe, que compartimos la misma fe, ¿qué haces aquí? Tú no eres de los nuestros, tú no eres especial. ¿Qué haces aquí? Son ejemplos muy pequeños por los cuales les estoy diciendo, y les dije al principio, la mayor monstruosidad que ha construido el príncipe de este mundo es el cristianismo. Porque así como esos pequeños ejemplos que les he puesto, por infinidad de esos ejemplos, se ha pervertido el evangelio de tal manera que adormece la conciencia de las personas que la fe es prácticamente un adorno, algo secundario en la vida, algo que no te vivifica, algo que en las reuniones te puede emocionar con grandes motivadores, y que en eso es experto Satanás. Satanás es experto en motivar, en mover las emociones y en crear una mentalidad de ganador para conquistar las naciones para Cristo, para conquistar este mundo y que los cristianos dominemos en este mundo. Y eso es una absoluta abominación del Evangelio. Y no que porque Dios quiera que seamos pobres u oprimidos, no. No. Porque el Señor vino a darnos libertad y vida desde dentro profundamente y que se manifieste en lo externo. Pero Satanás lo ha invertido completamente. De tal manera que primero se admiren los que son del mundo, de los que son cristianos, para que quieran ser como los cristianos, porque tienen lo mejor que puede ofrecer este mundo. Así que lo que nos dice la carta a Tito es: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y todos los ejemplos que les he dicho nos manifiestan de un cristianismo absolutamente pervertido, que no es sano en cuanto a la fe. Hay una sana doctrina, pero no es ciertamente la que el cristianismo de hoy predica desde YouTube o cualquier cosa. No lo es, hermanos. Pero la gente piensa que lo es, y muchos cristianos piensan también que eso es, y no es verdad. La sana doctrina. Vayan a la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 3. Aquí le está hablando el apóstol a un pastor, o presbítero, u obispo. ¿Sí? Son sinónimos. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Bueno, hay una orden del apóstol a un pastor y habla de un mandamiento: que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo lo aterrizo esto con ustedes, hermanos? Puedo decirlo con autoridad sobre ustedes. No puedes ni debes enseñar a tu familia, enseñarle una diferente doctrina que la de Cristo. Hay jefes de familia
que enseñan diferente doctrina, a pesar de que se enseñe el Evangelio aquí, enseñan diferente doctrina en su casa. Pero la orden de Dios es clara: ordénales que no enseñen diferente doctrina. Porque algunos siguen siendo señores de sí mismos, no siervos de Jesucristo. Vean lo que dice el verso 5 y 6. Nos habla del propósito de este mandamiento, de no enseñar diferente doctrina. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, tú puedes ocupar la palabra de Dios ilegítimamente. Y con la misma palabra de Dios, desviarte de la sana doctrina, dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que hay una doctrina que es sana. Y la misma doctrina de Jesucristo puede ser pervertida. Y fácilmente es pervertida. Cuando siendo jefes de familia, enseñan un evangelio diferente en su casa. Porque la manera de enseñar la doctrina es viviendo la doctrina. Es la única manera de enseñar la doctrina. Aquellos que enseñan la doctrina a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, sin vivir lo que la doctrina dice, claramente dice, quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y las personas o se someten a esa falsa doctrina, o se rebelan, y de cualquier manera el diablo se alegra. Porque cuando produce esposos rebeldes, esposas rebeldes, hijos rebeldes, hijas rebeldes, el diablo se alegra. Porque la única manera de enseñarlo es viviéndolo. Dios nos enseña a obedecer. Y el Padre dice, sométete a mí porque como al Señor. Ajá. Pero el Padre es un rebelde, lleno de rencor, lleno de maldición en su manera de hablar, que gasta su tiempo de una manera miserable y sus hijos lo ven. Pero quieren ser doctores, ¿verdad? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque no lo viven. Consecuencia, hijos rebeldes a Dios,
pensando que la obediencia a la fe es verdaderamente un fastidio. Pero no es que sea un fastidio, es que los padres lo volvieron un fastidio. O los esposos lo volvieron un verdadero fastidio. Y por eso la mayoría de jóvenes creen que ser religioso es simplemente obedecer un montón de reglas. Y no tiene nada que ver con eso. La obediencia a la fe es vivir con plenitud de vida, con libertad. Pero quien te lo transmite no lo vive. ¿Qué te transmite? Muerte. Y el único que se alegra es Satanás. Porque a unos y a otros los tiene atrapados. Así que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero aquí el usarla, la ley de Dios solo se puede usar si se vive. No puedes manipularla. Cuando no la vives, entonces la usas ilegítimamente. Esto se opone a la sana doctrina. Hay una sana doctrina y la única manera de avanzar en ella es vivirla. No puedes tenerla sin vivirla. Entonces, ¿se dan cuenta? El verdadero cristiano entiende que esta vida es una batalla en la fe, por la fe. Es una carrera por la fe. Y es más fácil entregarse a cualquier falsificación de la fe que vivir en obediencia a la fe. Porque obedecer la fe significa morir a ti mismo. Pero es más fácil imponer tu propia voluntad, tu deseo, tu alma, en tu propia vida y en los que tienes, que ser vivificado por la muerte a ti mismo a través de la fe. Hay una sana doctrina y esta poco se enseña. No se enseña. Porque es más fácil tener sustitutivos del verdadero evangelio por evangelios más dulces y diluidos, que hagan más fácil el que no tengas que luchar ni morir a ti mismo. Ok. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice el verso 25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No somos más sabios que Dios. El testimonio que está escrito, es para una finalidad. Creer en el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida. Pero no se escribieron todas las cosas. Las que se escribieron es para que nosotros obedezcamos, hermano.
Podríamos pasarnos mucho tiempo analizando, pensando. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo en el Evangelio? Y nunca terminaríamos. Les dije que vamos a iniciar una serie de reflexiones en cuanto a la fe, para revisar los cimientos de si verdaderamente estamos en la fe, si tienes una fe viva y vivificante, o te has desviado de ella, porque es fácil naufragar en cuanto a la fe, es fácil. Una vez adquirido cierto crecimiento, cierto conocimiento, es fácil tender a pensar que ya entiendo a Dios, ya sé cómo vivir, y acabar finalmente teniendo una fe a modo, no la fe de Jesús, ni una sana fe. Toda esta introducción fue para que, como empezamos el Evangelio de Juan, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida eterna. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan para ver que nuestra fe esté sustentada en Cristo Jesús. Pero ya no voy a hablar más porque sería ya entrar directamente al Evangelio que vamos a estudiar en cuanto a la fe, pero quedaría cortado un poquito. De todo modo les voy a decir un poco. Entonces, lo que se escribió en este caso del Evangelio de Juan, se entiende que es el discípulo amado, el discípulo amado de Jesús, y escribió. ¿En qué año se escribió este Evangelio? Miren, no me voy a aventar otra hora con esto porque son detalles técnicos pesados, pero ustedes recuerdan Hechos 13 y 14. En Hechos 13 y 14 se da el mandato de ir a los gentiles. El Espíritu Santo envía al apóstol Pablo, ¿sí? Pablo y Bernabé, a los gentiles. ¿En qué año fue eso? Es importante. Entre los años 47 y 48. ¿En qué año murió el Señor Jesús? En el año 33. Así que este Evangelio se escribió no más de 14 años después de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? Porque en todo este Evangelio no vamos a ver una sola referencia a los gentiles. Una sola no existe. Está limitado exclusivamente al ámbito judío. ¿Por qué es importante? Porque si el Evangelio fuese escrito después de los años en que el Señor, por el Espíritu Santo, envía a predicar a los gentiles, habría mencionado el apóstol Juan ciertos hechos que de ninguna manera los menciona. Es decir, se limita exclusivamente al ámbito judío, demostrando que Jesús es Dios, el Hijo de Dios y el Mesías. Y no se menciona a los gentiles, porque recuerden, ¿cuál fue la expresión de Pedro cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Con que Dios ha dado también arrepentimiento a los gentiles para salvación. Y se asombraba. Hasta el momento en que el mismo apóstol escribió este Evangelio, nosotros no pintábamos, pero para nada. Ahora, es importante, hermanos, porque
detrás de todas las afirmaciones del apóstol Juan hay una mentalidad judía. Y ustedes tenganlo en cuenta cuando lean el Evangelio. Una mentalidad judía que intenta demostrar que Jesús es Dios. Por supuesto, ya da por supuesta la humanidad misma de Jesús. Lo que demuestra es que Jesús es el Dios que se manifestó al pueblo salvo. Y no menciona para nada los hechos de la destrucción del templo, que fue destruido en el año 70. Empezó la guerra en el año 66. Estos datos son importantes para que ustedes entiendan. Porque para ser sanos en cuanto a la fe, hay muchos que quieren destruir la divinidad de Cristo. Dicen que este evangelio fue escrito cerca del año 200 después de Cristo. Y como fue escrito casi 200 años después de Cristo, por lo tanto se puede dudar perfectamente de lo que dijo Juan. Y como describe a Jesús en términos griegos, porque el evangelio fue escrito en griego ático, que era, recuerden, era el idioma universal, era el griego. Juan hablaba arameo, aunque era judío, ¿sí? Pero el evangelio fue escrito en griego. Los que quieren destruir la sana doctrina, la sana fe en Jesús, afirman que lo que Juan quiso hacer es adaptar una fábula o una pretensión de que Jesús es Dios a un mundo pagano, presentando categorías filosóficas de la cultura griega a su evangelio. Por lo tanto, la no sana doctrina, sino la perversión del evangelio, tratará de demostrar que Jesús, o que Dios, dicen así, también se reveló a los gentiles a través de los filósofos griegos, a través de una cultura en la que Dios también, de alguna manera, les manifestó su gloria a través de las reflexiones que ellos tenían, y el apóstol Juan tomó esas categorías filosóficas y las plasmó en su evangelio. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que les estoy diciendo? Por eso les dije las fechas. No es así como lo dicen. El apóstol Juan, detrás de cada expresión que vamos a ver aquí, empezando por la palabra logos, no está expresando categorías filosóficas de la cultura griega para adaptar el evangelio al mundo y que creamos en Jesús desde el entendimiento de la sabiduría humana. Porque miren, este evangelio se ha tomado así. Cuando se es despojado el evangelio de toda la escritura, y en este caso cuando escribió el evangelio, ¿cuál era la escritura, hermanos? El Antiguo Testamento. Cuando tú quitas esta revelación de Dios, de quién es Jesús, del Antiguo Testamento, y te quedas solamente con el idioma griego, cuyas categorías en las palabras tienen una carga filosófica, a la cual dice Dios también reveló a los gentiles, ¿qué te queda? ¿Qué te produce este evangelio? Un falso Cristo. Miren, hermanos, cuando la iglesia empezó a leer el evangelio
en este caso el Evangelio de Juan, desligado de toda la Escritura, entiéndase, Antiguo Testamento, y Jesucristo es predicado, comenzando a partir de un idioma universal, con categorías filosóficas paganas, el resultado es un Cristo griego, no un Cristo judío, no el Cristo de las profecías, no el Cristo del Antiguo Testamento, no el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento que se manifiesta en la plenitud de los tiempos, sino otro Cristo que da origen a una fe que no es sana, sino una fe sustentada en el esfuerzo humano por entender a Dios. El primero de los cuales fue uno de los llamados padres de la iglesia, que se llama Orígenes. Al no entender correctamente la Escritura, este hombre dijo, leyendo las palabras de Jesús: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, mejor te es entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos ser arrojado al infierno. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Bueno, este hombre tenía muchos problemas con la castidad. Y aunque algunos lo afirman y otros lo niegan, el hecho está. En un concilio, él mismo se emasculó, o sea, se castró, y enseñó los testículos delante de los obispos, citando el pasaje de Jesús. Y es uno de los padres de la iglesia. Eso es lo que produce una fe en otro Jesús. Eso es lo que produce el leer las Escrituras descontextualizadas de los escritos anteriores. Como si la fe en Jesús hubiese comenzado a partir del idioma griego, porque a partir de Orígenes empezó a entenderse la Escritura, ¿saben cómo? De manera alegórica. Todo es alegoría. No es que Jesús realmente haya resucitado. No. Es que Jesús, al dar un mensaje nuevo, iluminó los corazones de todos, y esa es la resurrección. Ese es un falso evangelio. Pero así se empezó a comprender, y así cada una de las palabras de Jesús fueron pervertidas. Así que ya no fueron sanos en cuanto a la fe. Prácticamente desde la generación siguiente a la generación apostólica, el evangelio sufrió una perversión tal que resultó en otro evangelio, el cual dio a luz un monstruo, el cristianismo. Hermanos, necesito que entiendan esto. A partir de Orígenes se empezó a entender alegóricamente el evangelio. Esto se consolidó con la traducción de la Biblia que hizo otro hombre al que llaman San Jerónimo, y tradujo la Biblia al griego con categorías filosóficas griegas, desligándola de los hebraísmos y de las expresiones que contiene el evangelio, que son netamente judíos, pero que al no entenderlo, como lo leímos, quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que leen, ni lo que hablan. Llenó la traducción de
de la palabra de Dios de categorías filosóficas, lo cual nos advierte claramente Pablo, que nadie los engañe con huecas filosofías ni vanas sutilezas, pero fue exactamente lo que hizo el cristianismo. Y entonces se entendió el logos, por ejemplo, que es con lo que vamos a empezar, no ya como la palabra de Dios, sino como el mundo de las ideas de Platón o los presocráticos. Y llegaron a decir que conocer a Dios es tan difícil que solo las personas sumamente preparadas e inteligentes pueden conocer a Dios y explicar la palabra de Dios a otros. Pero este fue el origen. Así que Orígenes alegorizó la interpretación de la palabra, suprimiendo el entendimiento que había del Antiguo Testamento. Jerónimo la tradujo con esas categorías de Orígenes. Y San Agustín la consolidó, como le llaman, como el primer gran teólogo. Y el Evangelio, la libertad que promete, se puso al servicio del imperio. Cuando el imperio romano cayó, siguió funcionando, porque toda la estructura misma del imperio estaba vigente en la iglesia. Y de ahí hasta la fecha lo demás es historia, hermanos. Por eso les dije al principio, la abominación más grande que ha construido la humanidad es el cristianismo, porque es la perversión total de la sana doctrina, la perversión total del evangelio, la perversión total de la vida de Dios que quiso darnos cada uno de nosotros. Esta es la introducción que hago al Evangelio de Juan, para que comprendamos que desde la primera palabra, nosotros tenemos que entenderlo a la luz de toda la revelación de Dios. Ni siquiera de la cultura griega, porque muchos empiezan a leer el Evangelio a la luz de tu propio idioma en español. Y tu propio idioma en español en tu propia cultura. Y no acaban entendiendo nada. Viene a ser convertirse en un libro extraño. Dice, a lo mejor los eruditos lo pueden entender, pero yo no entiendo nada. Y en vez de vivificarte, te presenta otro Cristo, otra fe, otro evangelio que nada tiene que ver con el Hijo de Dios viviendo en ti. Esta es la introducción, hermanos, al estudio del Evangelio de Juan. Y yo espero que la próxima vez ustedes traigan preguntas y que puedan ser capaces de leer el día de hoy el primer capítulo del Evangelio. Hazte preguntas. ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Estás recibiendo la revelación del Espíritu Santo? ¿Lo estás leyendo desde tu propio entendimiento, inteligencia, desde tu propio idioma y cultura? ¿Desde el punto de vista del que tradujo la Biblia? ¿O el Dios Todopoderoso, que no está limitado al tiempo ni al espacio, te está revelando quién es Jesús? Estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, tengan vida. Eso es lo que vamos a ver, con el favor de Dios. Amén.